Este episodio me costó muchísimo grabarlo, no porque no supiera qué decir, sino porque sabía exactamente qué decir. Y cuando uno decide contar la verdad completa, siempre aparece el miedo. Durante muchos años las personas me conocieron como Yosmari Mejías, la coach, la emprendedora, la conferencista, una mujer fuerte, una mujer echada para adelante, una mujer dura. Pero muy pocas personas conocen la mujer que un día sintió que había perdido absolutamente todo. Hoy quiero contarte esa historia, no para que sientas lástima de mí, sino porque quizás tú también estés viviendo una temporada donde sientes que la vida cambió, que todo cambió demasiado rápido, donde ya no reconoces quién eres y donde te preguntas si algún día volverás a sentir paz. Si hoy estás ahí, quiero decirte que este episodio es para ti. Mi nombre es Yosmari Mejías, coach de liderazgo, asesora de viajes y negocios y ahora escritora del libro Primero Dios, el sistema que lo cambia todo, disponible en Amazon. Fíjense, yo no vine a Estados Unidos para quedarme, vine de vacaciones, traí una maleta pequeña, como yo le digo, yo vine a Estados Unidos con una bicicleta y un carry-on y un boleto de regreso. Toda mi vida estaba en Venezuela, mi negocio, mis clientes, mi matrimonio, mis sueños. Yo tenía una fecha para volver, hasta que un día sonó mi teléfono. Era uno de los líderes con quienes yo trabajaba y nunca voy a olvidar esa conversación. Me dijo: Yosmari, si regresas a Venezuela vas a ir a la cárcel. 30 segundos, eso fue lo que tardó mi vida en cambiar por completo. En ese instante entendí que el regreso que había planeado ya realmente no existía. Y por primera vez me encontré completamente desorientada. Sin trabajo, sin un plan, sin saber qué iba a pasar conmigo, sin imaginar que aquello que yo veía como al final era apenas el comienzo de algo muchísimo más grande que yo no tenía ni idea de qué iba a pasar. Hay algo de lo que casi nadie habla cuando se empieza de nuevo o cuando se migra a otro país. Todos hablan del idioma, todos hablan de conseguir trabajo, de los papeles, del dinero, pero casi nadie habla de ese duelo, de dejar de ser quien eras, porque eso fue exactamente lo que a mí me pasó. En Venezuela yo tenía una agenda llena, era coach, lideraba equipos, tenía clientes, tenía proyectos. Me levantaba cada mañana sabiendo quién yo era. Y de repente, todo, mira, desapareció. Llegué a Minnesota y yo no tenía permiso de trabajo, sin ni siquiera poder ejercer mi profesión, sin poder construir lo que había construido durante años. Y recuerdo perfectamente esas mañanas. Me sentaba frente a una ventana mientras veía caer la nieve. Por primera vez en muchísimos años, yo creo que en toda mi vida, yo no tenía absolutamente más nada que hacer en ese momento. Pero lo más difícil no era no tener trabajo. Lo más difícil era no saber quién era yo sin ese trabajo que ya yo tenía. Porque durante años había confundido mi identidad con lo que yo podía producir. Pensaba que mi valor estaba en todas las cosas que yo lograba, en cuántas personas ayudaba, en cuántos proyectos tenía, en cuántas metas cumplía. Y cuando todo eso desapareció, sentí que una parte de mí también desaparecía. Recuerdo preguntarme muchísimas veces, ¿quién soy si ya no puedo hacer nada de lo que yo hacía antes? Y hoy entiendo que esa fue la pregunta más importante de toda mi vida, porque Dios nunca quiso reconstruir solamente mi negocio, quería reconstruirme primero a mí. Y entendí algo que jamás olvidaré: tu trabajo puede cambiar, tu empresa puede cerrar, tus títulos pueden desaparecer, las personas van y vienen, pero cuando tu identidad está en Dios, hay algo que nadie puede quitarte. Y esa verdad cambió completamente la manera en que yo vivo, en la manera en que yo lidero y en la manera en la que yo tomo decisiones. Yo recuerdo que durante mucho tiempo yo pensaba que lo único que necesitaba era resolver mi situación, conseguir un trabajo, generar dinero, volver a sentir que tenía el control de mi vida. Pero Dios tenía otros planes. Antes de reconstruir mi vida, quería reconstruir mi corazón. Una amiga me invitó a la iglesia, recuerdo, y yo entré, ¿no?
Me senté sin entender muy bien lo que estaba pasando y yo les digo, yo empecé a escuchar las alabanzas y los cantos y yo empecé a llorar y llorar. No era un llanto bonito, era un llanto de cansancio, era un llanto de miedo, de incertidumbre. Era el llanto de una mujer que llevaba demasiado tiempo intentando sostener absolutamente todo ella sola. Ese día entendí también algo que cambió mi vida. Dios no estaba esperando que yo resolviera mi vida para acercarme a Él. Él me estaba esperando justamente cuando ya yo no podía resolver nada yo sola. Y fue allí cuando comenzó mi verdadera reconstrucción. No desde un negocio, no desde un empleo, no desde el título, sino desde mi identidad, desde esa soledad que yo sentía en ese momento. Hoy yo te quiero decir algo, si estás atravesando una temporada en donde sientes que perdiste el rumbo, si tu negocio no está donde esperabas que estuviese, si tu matrimonio cambió, si tu trabajo terminó, si tu vida dio un giro de esos que tú nunca esperas o que nunca te imaginaste, quiero decirte algo que me habría encantado escuchar en ese invierno en Minnesota. Tal vez no estás perdiendo tu identidad. Tal vez Dios está quitando todas las etiquetas con las que tú te definías para mostrarte quién realmente eres. Porque mientras tú intentas recuperar la vida que tenías, Él quizás está preparando la vida que siempre soñó para ti. Y esa transición, mi gente, duele muchísimo, pero también transforma. Hoy puedo mirar atrás y agradecer cada una de esas temporadas que tanto quise evitar, porque descubrí que el peor lugar para construir una vida es sobre aquello que puede desaparecer. Los negocios cambian, las relaciones cambian, los países cambian, las circunstancias cambian, pero cuando tu identidad está puesta en Dios, siempre tendrás un lugar seguro donde volver a empezar. Quiero dejarte con una pregunta. Llévala contigo durante toda esta semana. ¿Quién eres tú cuando dejas de hacer todo eso que tú hacías? Y si esa pregunta removió algo dentro de ti, quiero invitarte a leer mi libro. Primero Dios, el sistema que lo cambia todo. En sus páginas comparto con muchísima más profundidad el proceso que Dios utilizó para reconstruir mi identidad desde adentro hacia afuera y cómo ese proceso terminó transformando todas las áreas de mi vida. Estoy segura de que así como transformó la mía, también puede transformar la tuya. Puede ayudarte a mirar tu propia historia con nuevos ojos. Gracias por acompañarme en este episodio y si tú sientes que una palabra de esto llegó y tocó tu corazón o que sientes que alguien más necesita escuchar este episodio, envíaselo, compártelo, taguéalo para que esa persona sepa también que no está solo y que por esa circunstancia que está pasando, ya otras personas pasaron así como yo. Nos vemos la próxima semana. Los amo. Bye bye.